Hola, hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal Jorge Lev Art, donde manchas de colores y creas arte. Es un gusto saludarles, yo soy Edwin Rivera, artista plástico. En el video anterior les mostré cómo para pintar la parte de arriba de este paisaje, y en este video les muestro la segunda parte, que es la parte de abajo, obviamente. Entonces, más que un tutorial, es una forma de cómo yo trabajo, que espero les sirva de algo. Y bueno, y mostrar mi trabajo más que todo. Entonces vamos a empezar. En el video anterior terminamos de pintar el árbol amarillento que estoy mostrando ahí. Entonces vamos a empezar con lo que es el zacate que está abajo, lo de las piedras, el agua y los otros arbolitos que están del lado izquierdo. Bueno, en la parte de abajo vamos a utilizar mucho amarillo y muy poquito de azul o verde. En este caso yo utilicé un verde que es el verde, el que aparece en la cajita que se dice solo green. O podemos utilizar también un Viridian que es un poquito más azul. Entonces vamos a utilizar una mancha de amarillo bastante y vamos a utilizar muy poquitos verdes. Porque en la imagen, si se dan cuenta, es un amarillo así bien intenso. Entonces vamos a utilizar mucho amarillo. Entonces hay que cuidar mucho la cantidad de azul que vayamos a utilizar o de verde, porque nos podemos pasar y nos va a quedar bien extraño. Ahora, en el caso de los árboles, del lado izquierdo vamos a utilizar una base primero, una capa, la primera capa, que va a ser con un color amarillo más blanco. Incluso podemos utilizar un poquitito de verde para echarle la primera capa, porque en el fondo, como todavía estaba fresco cuando lo estaba pintando, entonces no, se mezclaban un poco los colores. Entonces vamos a utilizar la primera capa y mientras pintamos lo demás se va a secar un poquito y vamos a utilizar la otra capa. Entonces aquí utilizamos el blanco más un poco de amarillo, un poco de azul. Siempre cuando vayamos a pintar esa parte de ahí, tenemos que tratar de tapar bien los blancos, porque si nos quedan algunos pedazos en blanco muy pequeños nos va a costar mucho tiempo, mucho trabajo taparlos. No estoy trabando, entonces hay que poner mucho cuidado. En la parte del lago y de las piedras vamos a utilizar una capa. Ya recuerden, bueno, yo generalmente trabajo en base a capas. Entonces la primera capa vamos a utilizar una base de un solo color. En este caso es ese grisáceo, que lo creamos con blanco. Ahí sí utilizamos bastante blanco, entonces hay que tener mucho cuidado con los colores oscuros. En este caso es el azul, el verde y incluso el amarillo, ¿verdad? Porque si utilizamos mucho amarillo nos va a quedar algo extraño. Entonces ahí utilizamos en la parte izquierda inferior, utilizamos un celeste más blanco y un poquitito de rojo para crear ese como grisáceo que se ve ahí. En el caso del que está un poquito más en el centro, que se ve un poquito más amarillento, entonces ya le agregué un poquito más de amarillo, pero básicamente es la misma mezcla. En la parte de arriba, ahí donde estoy pintando, vamos a marcar muy bien nuestro horizonte para que no se vea extraño ni se vea así como que se vea como que mal hecho, ¿verdad? Entonces hay que cuidar mucho nuestra línea de horizonte para que se vea bien la división entre el cielo y el agua. Para las sombras de los árboles que se reflejan sobre el agua, vamos a utilizar un azul pale y un poquito de azul ceruleano. Entonces en la parte de ahí siempre vamos a trabajar primero las manchas y los colores, y después con un pincel seco, así le llamamos la técnica de pincel seco. Cuando no tienen pintura vamos a empezar a mezclar. Entonces primero echamos las manchas y después limpiamos bien nuestro pincel y empezamos a mezclar, ¿verdad? Ya sin color, y eso nos va a dar un poquito más de chance para poder mezclar y que no un color predomine sobre de otro. Porque si está manchado con azul, entonces nos va a manchar más de azul, y si está manchado con blanco, nos va a manchar más de blanco. Ahí estamos echando la sombra más oscura, que digamos que se refleja sobre el agua.
Siempre manchas, se dan cuenta, trabajamos manchas primero y después lo difundimos. Le vamos a echar la primera base de las piedras. Aquí vamos a buscar el color intermedio de las piedras. Yo no lo detallé tanto por el hecho de que la idea es hacerlo simple y que se vea que son piedras, que se vea el paisaje lo más simple pero bonito. Entonces ahí echamos la primera base grisáceo. Ahí utilicé muchos grises, tanto como los amarillentos como los azules, para que tengan más variedad, porque recuerden que las piedras no son de un solo color. No, hay piedras un poquito más rojizas, un poquito más azuladas, entonces hay que ir trabajando un poquito más eso. Ahí en la parte de la luz donde se refleja un poco lo que es las nubes, entonces ahí eché una base de blanco, o sea, limpié muy bien mi pincel y agarré un poquito de blanco, y esos celestones que se quedaron por ahí es el sobrante que quedó en la pintura en las cerdas del pincel. Entonces hay que aprovechar siempre esos poquitos de pinturas que nos quedan en las cerdas, en el caso cuando vamos a utilizar colores muy claros. Ahí estamos echando una base de ceruleán con un poquito de blanco, y después con lo de la técnica del pincel seco que les decía, vamos a empezar a mezclar esas manchas para que se pongan un poco difusas, porque en el caso de algunas sombras que se reflejan sobre el agua tienden a ser un poco difusas, entonces hay que cuidar mucho eso y que no quede demasiado marcado. Claro está, si el paisaje no lo permite. Echando algunos detalles allá si nos queda muy claro o muy oscuro, entonces vamos echando un poquito más de blanco o un poquito más de oscuro dependiendo de lo que pida el paisaje. En esa parte de ahí igual una base, ahí utilicé una base de un gris un poquito verduzco. En esa parte de ahí vamos a utilizar para las sombras Phthalo Blue, un azul Phthalo y un poquito de rojo para oscurecerlo un poco. Utilizamos unas líneas no tan paralelas ni tan uniformes por el hecho de que las piedras no lo son. Entonces solo que tengan una idea de que sí se vean que son piedras, entonces ahí utilizar unas líneas un poquito referenciales al modelo. En el caso de esas sombras sí son un poco marcadas, porque en las piedras, como son sombras cortadas, entonces sí hay que marcarlas un poco. En el caso de las piedras que están debajo del agua, hay que utilizar un azul pero difuso, o sea, hay que limpiar un poco nuestro pincel y empezar a utilizar lo poco que queda en el pincel para que se vaya viendo así como que un azul muy suave, y que se vaya poniendo difuso dentro del agua para que se vea esa sensación que está debajo del agua, porque si lo ponemos muy marcado se va a ver como que estuviera encima del agua y no dentro del agua. En el caso de las que están de ese lado, igual son manchas. Como detalle importante, este paisaje lo hice con un solo pincel, con ese que estoy utilizando, entonces me hubieron detalles de que no los hice porque estaban muy pequeños y eso no nos permitía mucho el pincel, pero tratamos de hacerlo lo mejor. En este caso, en los árboles, como les había dicho que era capas, esa capa, la segunda, la vamos a utilizar con mucho amarillo, es como una pasta de amarillo para que se pueda crear esa luz intensa que el sol crea. Entonces ahí hay que tomar mucho en cuenta eso, hay que utilizar mucho amarillo. Y ahora vamos casi para finalizar lo que son las luces de las piedras. En el caso de las luces de las piedras vamos a utilizar blanco, o sea, literalmente blanco sin ninguna mezcla. Entonces el mismo pincel y la pintura fresca del fondo va a crear esa sensación de colores intermedios. Entonces aquí es puro blanco para los dos lados. Bueno, y aquí le vamos a dar los últimos detalles. Espero les haya gustado este video, chicos. Ya saben, denle like, suscríbanse, apóyenme en este canal.
Cualquier duda déjenmelo en los comentarios, ahí subiré otro video a una próxima, espero la otra semana. Y este es el resultado del paisaje, casi una hora de trabajo, espero les guste chicos. Bye chicos.